Hola, hola, ¿cómo están? Una vez más, pues con todos ustedes para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Sabemos que los tiempos no son tan buenos que digamos, son de mucha imperiosa necesidad. En algunos casos podemos decir hasta de sufrimiento para muchos. Tiempos donde el dolor, la angustia, la necesidad, la presión cunden en la vida de la mayoría y lamentablemente pues tenemos que desarrollar una actividad conforme a la voluntad permanente de Dios antes de hacer lo que nos conviene o no nos, perdón, antes de hacer lo que creemos que nos conviene hacer y no lo que nos conviene hacer. Por tanto, necesitamos pararnos firmes, analizar antes de hacer las cosas, tener mesura para actuar, caminar prudentemente y ser responsable de lo que hagamos y lo que digamos, porque muchas cosas hacemos sin sentido. En el capítulo anterior estábamos hablando justo de este versículo tan especial y tan importante cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y él decía: Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados estaban echando suertes para repartirse entre ellos los vestidos del Señor. Tan, tan inhumano puede ser el hombre, tan despreciable puede ser el hombre, que no solamente les bastaba el hecho de ver a Jesús que estaba muriéndose, sino que se estaban rifando el vestido de Jesús, las vestimentas del Señor, lo estaban rifando, lo estaban sorteando. Mire, lo estaban sorteando. Actitudes de esa naturaleza la vemos por todo lugar. Cuando el corazón enardecido de odio, de amargura, de enojo, por las ironías de la vida, por la envidia, por el sarcasmo, hacen de las personas inocentes lo que ellos consideran hacer, lo que ellos quieren. Se burlan, hacen mufa, no les importa los sentimientos, las emociones. No les interesa que pueden estar afectando a toda una familia. En este caso, Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario. Ya lo habían crucificado y estaban echando suerte a sus vestidos. O sea, no le bastó su vida, sino que querían tener algo de propiedad de él para ellos mismos y le estaban echando suerte a sus vestidos. Bueno, la experiencia de Jesús es marcada. Podemos pasarnos años y años y años y hablando del Señor y nunca nos vamos a cansar y siempre vamos a aprender. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra bendita tiene grandes misterios, cada palabra, cada párrafo, cada letra, cada pasaje, cada versículo de esta palabra tiene marcada los misterios de Dios, de tal manera que a ti, cuando tú la lees, te habla de una manera diferente y a mí me habla de otra manera diferente. Y lo que estoy en estos momentos a través de este programa y de este video haciendo es compartirte lo que Dios nos dice, que dice la palabra. Pero si tú vuelves a leerla de aquí dentro de 5 años, de repente te dice otras cosas más, que sumadas a las que ya te dijo, pues van enriqueciendo no solamente tu conocimiento, sino también enriqueciendo tu madurez espiritual, o sea, tu acercamiento a Dios. Y eso es lo que debemos entender, la vida de Jesús, justamente allí, en esa caminata larga que se hizo tenue, que se hizo áspera para él, que se hizo de mucho dolor para él, porque escuchaba bullicios por todo lugar: crucifícale, crucifícale, mátale, dijo que se iba a salvar y no se salva, pues sálvate ahora, etcétera, etcétera. Palabras de esa naturaleza estaban expresando sus enemigos, sus escarnizadores,
contra Jesús. Esa fue la batalla, la lucha más de más alto, si puedo decir la palabra, de más alto calibre, de más alto valor en la vida de Jesús, porque allí iba a pagar el precio justo y debido de tu pecado y el mío. Jesús en silencio caminó, llevando la cruz en su hombro, recibiendo los escarnizados latigazos de los soldados. Históricamente dícese que habían 6 soldados que lo iban lacerando con el látigo. Y uno descansaba y el otro continuaba. Y de 6 en 6 iban dándole de latigazos al Señor y desgarrando su piel. Porque esos látigos llevaban cada cierto espacio de cada medida, llevaban hueso, y cada cierto espacio llevaban púas, escúchame bien, de metal, de hierro, que cuando golpeaban la espalda de Jesús le desgarraban la piel. O sea, era un látigo de varios cordones y le daban duro al Señor. Mientras los otros gritaban, unos se burlaban, otros se reían, y Él pagando el precio de tu pecado y el mío. Óigame, escúcheme, ¿no es eso un gran valor para que nosotros enmendemos nuestros caminos? ¿No es eso un gran valor para que nosotros reaccionemos y dejemos de caminar en el charco del pecado para caminar en santidad, adorándole y alabándole? ¿No es eso un gran valor? Que el que haya ido a la cruz del Calvario y sufrir por usted y por mí, y nosotros hoy no reconozcamos lo que hizo el Señor ahí en la cruz, dese un tiempo para pensar, dese un tiempo para analizar, dese un tiempo para meditar, pero también dese un tiempo y una oportunidad de usted para ser perdonado, y que Jesús pueda perdonarle sus pecados, sus maldades, y pueda usted empezar a caminar una vida santa, una vida prudente, y una vida hacia el reino de los cielos y no hacia las tinieblas, como caminó de espaldas muchos años delante de Dios y delante de los demás. Ahí en Lucas capítulo 23, el versículo 35 al 42 nos habla parte de la historia. Vamos a ir analizando un poco respecto a esto para terminar. Quizás esta conferencia nuevamente vamos a marcar por qué Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el pueblo dice en el versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Quiénes estaban mirando? Todo el pueblo. ¿Quiénes más? Los gobernantes. O sea, había gente de élite, gente de alcurnia, gente de dinero, gente que dice que es intelectual. Estaban los gobernantes ahí, no dicen el gobernante, sino gobernantes. Si podemos hablar hoy día, en la actualidad, estaban gobernadores, estaban alcaldes, probablemente ahí estaba pues si lo miramos de la forma que de este tiempo, estaban los sacerdotes, estaban los fariseos, estaban los saduceos, los publicanos, los gobernadores, ¿entiendes? Estaban personas que eran de la alcurnia, personas económicamente bien ubicadas en la sociedad, personas intelectuales. Y estas personas intelectuales no sabían lo que estaban haciendo. Decían claramente, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Escarnecían sobre él, afectaban sus sentimientos, no solamente les bastó y le fue suficiente golpearlo, lacerarlo, maltratarlo, sino que también hicieron, escúcheme bien, una guerra psicológica, emocional contra Jesús.
lo fueron matando poco a poco, paso a paso. Y eso es lo que hacemos cada uno de nosotros cuando nos burlamos, cuando nos escondemos para pecar y para que no nos vean los demás. Pero Cristo te está mirando, Cristo nos está viendo. Y escarnecemos contra esta bendita palabra cuando nos oponemos a ella, cuando hacemos mofa contra ella, cuando expresamos palabras quizás burdas, diciendo que si Dios existe, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Sabes? Te sucede esto porque te lo tienes bien ganado, no porque hayas hecho cosas buenas. Nosotros vamos a cosechar lo que hemos sembrado, nos va a decir la palabra, y si nosotros sembramos mal, vamos a cosechar mal. Y todo lo que nosotros hoy vivimos es fruto de nuestro esfuerzo o de nuestro trabajo del ayer, pero también es fruto de nuestro pecado si estás mal, de nuestros desaciertos si estás viviendo en derrota, de nuestra dejadez, de nuestra ociosidad si es que no tienes nada. Entonces necesitamos comprender que no es Dios el culpable, somos nosotros. Aquí está la turba, ahí está en esa procesión la gente religiosa, escúchame bien, a otro salvó, pero que se salve a sí mismo, dijo que iba a salvar a otro, salvó a otro, pero no se puede salvar él. Jesús estaba siendo molido, pero despreciablemente estaba siendo herido por las palabras burdas, ociosas, de gente que no sabe lo que hace, gente que se cree lo de ética, de la élite, y que se creen con grandes derechos de hablar y de juzgar y de actuar de una manera irreverente contra los demás. En este caso, contra Jesús. Oiga, tengamos cuidado, tomemos bien en cuenta qué estamos haciendo, qué estás haciendo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. ¿Cuál es tu actitud? ¿Es una actitud agradable, de respeto, de sumisión? Gloria a Dios por ello, te aplaudo por ello. Pero si es una actitud de irreverencia, que no tiene ni siquiera la minúscula, escúchame bien, el minúsculo sentimiento de respeto, de reverencia, de temor, de amor, entonces estás mal. El versículo 36 dice, los soldados también lo encarnizaban y acercándose y presentándole, escúcheme bien, presentándole vinagre, dice la palabra. Pero los soldados también escarnecían y acercándose le daban vinagre. Le daban vinagre. Cuando estaban presentando vinagre, imagínate que no solamente de repente le proporcionaron cuando dijo tengo sed, le dieron vinagre, sino le presentaban vinagre. Yo lo puedo interpretar que le rociaban vinagre en las heridas al Señor. ¿Algún día ha rociado vinagre en una herida tuya? Cuidado, cuidado. Lo que pasó Jesús no fue cualquier cosa. No solamente lo molieron a latigazos, no solamente lo crucificaron, sino que en el camino también es muy probable que estos soldados se acercaban y escarnizaban contra él y le rociaban probablemente vinagre en su cuerpo. Ese cuerpo molido, ese cuerpo herido, ese cuerpo que estaba rociando de repente sangre, estaba siendo bañado con vinagre y estaba siendo destruido. Le estaban destruyendo su corazón y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, dice, sálvate a ti mismo. Esa misma palabra la escuchamos de muchas personas. Si tú eres Dios, ¿por qué me pasa esto? Si tú eres Dios, ¿por qué me sucede esto? Te pasa eso y te sucede eso porque lo que haces tiene sus consecuencias.
Lo que has hecho simple y sencillamente te está, escúchame bien, te está dando el resultado de lo que tú has sembrado. Si tú siembras cualquier, escúchame bien, cualquier fruta que sea, no vas a cosechar otra fruta. De modo que todo lo que nosotros saboreamos en la vida, simple y sencillamente es la cosecha de lo que hemos sembrado el día de ayer. Sembraste odio, sembraste amargura, sembraste dolor, desazón en las personas. Hoy estás cosechando porque un día de una manera jactanciosa probablemente actuaste, arrogantemente actuaste contra los demás y hoy día estás pagando las consecuencias. No es que Dios te está castigando, no es que Dios es el culpable y responsable de lo que estás viviendo, es tu actitud, es mi actitud la que nos lleva posteriormente a pagar los frutos de lo que hemos sembrado en nuestra vida. Y allí estaban los soldados diciéndole, encarneciéndole, y allí estaban diciendo, si tú eres el rey de los judíos, pues sálvate a ti mismo. Y había también, dice la palabra de Dios en el versículo 38, en este capítulo que estamos leyendo, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Algo muy importante aquí. Dice que había un título escrito en 3 idiomas, griegos, latinos y hebreos. El pueblo judío hablaba el hebreo. Y como el pueblo judío era un pueblo como una metrópoli donde llegaban diferentes sectores o personas de otros países, también estaban acostumbrados a hablar en latín y también estaban acostumbrados a hablar el griego. Pero aquí nos marca claramente este versículo que Jesús venía no solamente por el pueblo judío, así que usted, amigo y hermano judío, no se crea el autosuficiente diciendo que Jesús solamente vino por usted, vino también por nosotros los latinos, vino también por nosotros los morochitos, y Jesús vino por todo el mundo y pagó el precio de nuestro pecado, de todo el mundo, pero somos nosotros los que lo tomamos o lo rechazamos, somos nosotros los que aceptamos ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario o lo desechamos. Es usted, soy yo. Su mamá no va a elegir por usted, su papá tampoco, sus hijos menos. Es usted quien tiene que elegir y elegir delante del Señor. O usted está escarneciendo como los soldados romanos, como los judíos, como los sacerdotes, que también por ahí lo vamos a ver, como las personas importantes, porque habían gobernantes allí. Usted se cree, se jacta de un título de ingeniero, de médico, y no quiere reconocer que es un pecador como cualquier otra persona. Delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios el Señor nos va a medir con la misma medida. Ahí los títulos van a quedar de lado, el poder económico va a quedar de lado. El Señor cuando te llame te va a decir qué derecho tengo, o perdón, por qué quieres que yo te envíe al reino de los cielos. O qué responsabilidad tengo de enviarte al reino de los cielos. Y tú, ¿sabes qué? Estudié en tal universidad, tuve poder económico, yo fui gran ingeniero, fui un gran gobernador, fui un alcalde. Eso no sirve. Eso no sirve para el reino de los cielos. Eso no vale. Tus actos valen. Tus acciones. Cómo moviste tus sentimientos, tus emociones. Pero lo primero que tiene que entender usted es que el único camino, la única vía para heredar el reino de los cielos es recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. El poder económico en la sociedad, el puesto en la sociedad, lo bonito, simpático que seas, lo hermosa que seas, no vale, no sirve. Eso queda de lado. Tu actitud es la que tiene importancia en este momento. ¿Qué actitud estás teniendo delante del Señor?
¿Qué actitud tomamos en esta oportunidad al estudiar la palabra? Que estamos reconociéndole a Él que Él tiene la razón. Estamos diciéndole a esta palabra que Él se dio el tiempo, el momento para escribirla a través de sus santos hijos de Dios. Escúcheme bien. Y que hasta ahora es vigente, que nadie la puede eliminar. Y es vigente porque te ama a ti, porque me ama a mí el Señor. Porque si esta Biblia hubiese desaparecido, ¿dónde conseguiríamos estos consejos? Dígame usted. Es vigente porque Dios ha estado detrás de este libro bendito y sabe, es escrito en todos los idiomas del mundo. Es escrito en casi todos los idiomas del mundo y ha llegado al más último rincón de las casas. ¿Para qué? Para que usted y yo reconozcamos que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Sin Él nada somos, sin Él nada somos. Por más que hayamos alcanzado los cargos, los puestos, el poder, nada sirve delante de Él. Es su actitud, es mi actitud. ¿Qué actitud vamos a tener en estos momentos delante del Señor? Vamos a tener una actitud de humildad, de reconocimiento, que Él tiene la razón. Gloria a Dios por ello. Pero si vamos a continuar con esa actitud un poco grosera, de decir, otros enséñale, a mí no, pues un día te tocará. Y ojalá que ese día no sea tarde y que Dios tenga que decirte, pues al reino del infierno te vas a ir por actuar de la manera grosera ante mi palabra. El versículo 39 dice, y uno de los malhechores que estaban golpeados lo injuriaba diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios? Ojo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Qué interesante, ¿verdad? Este hombre estaba reconociendo a Jesucristo como Dios. Y dice, y estando en la misma condición, o sea, Dios está en esta condición y tú estás en esta misma condición y aún así no le temes a Dios. Note, por favor, Dios está en estos momentos no solamente compartiendo y hablando en esta experiencia absurda, en esta experiencia, perdónenme la palabra, pero bueno, no tengo palabras para decir, criminal, mejor dicho, donde la turba se había convocado y en el camino iba como una ola de nieve, escúcheme bien, ingresando más personas para ver a Jesucristo que lo iban a matar. Algunos aplaudían, otros levantaban la mano, otros gritaban, pero en este caso ya estaba Jesús clavado ahí en la cruz del Calvario, escúcheme bien, y habían dos ladrones. Los gobernantes se habían convocado ahí. Las personas económicamente bien pudientes también se habían comunicado, médicos, profesionales, gente de todo tipo, en este caso gente pobre también. Y todos gritaban, sálvate a ti mismo, si eres Dios, dijiste que te ibas a salvar. Bueno, mira, ahora es la oportunidad de demostrar que eres el Hijo del Rey, que eres Hijo de Dios, que eres el Dios mismo que bajaste del reino de los cielos. ¿Cómo no te salvas ahora? Palabras hirientes de esta naturaleza expresaban cuyos espumarajos de repente de odio, de amargura de la gente que iba en esa procesión. Ojo, y no estamos hablando en estos momentos de que también estaban los sacerdotes ahí, los escribas, los fariseos, los saduceos, los publicanos, cobradores de impuestos, todos estaban ahí, toda la turba estaba ahí, tratando de hacer barra contra Jesús. Y Jesús molido, Jesús clavado, crucificado allí en la cruz del Calvario. Nosotros, dice el ladrón, a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, lo que merecieron nuestros hechos.
mas este ningún mal hizo. En el versículo 41 dice este ladrón. Está reconociendo que la condición que ellos vivieron al costado de Jesús, uno a la izquierda y el otro a la derecha, está reconociendo que merecidamente están experimentando ese dolor, pero no el dolor de Jesús, sino el dolor de estar colgados. Jesús tenía otro tipo de dolor. Jesús había sido llevado, escúcheme bien, en esa turba para crucificarlo, para matarlo en vida, para clavarle los clavos en los pies y en las manos y colgarlo. Esa actitud circense estaba siendo, escúcheme bien, celebrada, cantada por sus enemigos. Y aquí un hombre está reconociendo, diciéndole al otro ladrón, está reconociendo que él era Dios. Y le está expresando al otro ladrón, a su amigo ladrón, le está diciendo, nosotros justamente estamos pagando el precio de nuestro pecado, pero este que mal hizo, no hizo daño alguno. Escúcheme, amigo y amiga, tú y yo somos pecadores. No necesitas ser un ladrón reconocido para hacerlo. ¿Cuántas veces le robaste a tu mamá? ¿Cuántas veces le robaste a tu papá? ¿Ah? ¿Nunca? ¿Estás seguro? Eres un ladrón. Eres una ladrona. No es que le cogí para el caramelo. Eres un ladrón. Eres una ladrona. No, que solamente para un helado. Te dieron para el pasaje para ir a la universidad y gastaste menos de lo que te dieron y engañaste. Eres un ladrón, eres una ladrona. Sacaste ventaja económica cuando fuiste de compra porque te mandó tu mamá y tu papá. Eres un ladrón, eres una ladrona. Estás en la misma condición de esos dos ladrones, solo que no has sido reconocido en la sociedad como ladrón y ladrona. Y vas a decir las mismas palabras de esos hombres, en el caso de uno y del otro. Bueno te sería que digas las palabras como de aquel que dijo, nosotros justamente estamos pagando nuestros hechos aquí, pero el que mal hizo. Y decirle pues a tu hermano, a tu hermana, a tu compañero o compañera, nosotros justamente estamos padeciendo en esta vida. Pero no le echemos culpa a Dios por nuestro padecimiento. Es por nuestra propia responsabilidad. Amigo, amiga, a Jesús no podemos engañarle. A Dios no podemos engañarle. ¿Cuál es la condición que tienes tú en estos momentos? ¿En qué medida se transportan tus pensamientos a una vía, escúchame bien, descoordinada, en tu parecer, coordinada, pero en una vía de pecado? ¿De qué forma transportas tus emociones, tus sentimientos equivocadamente? ¿Cuáles son los pasos que estás dando en el camino, en la vida, en la sociedad? Tomemos muy en serio nuestra vida. No hagamos escarnio de Jesús. No lo acusemos a Él, no lo culpemos a Él de nuestra vida barata y sin sentido. Nosotros hemos sembrado mal y estamos cosechando mal. Pero que Dios te ayude y me ayude a mí a sembrar bien para cosechar buenas cosas. Jesús estaba en la cruz del Calvario y allí, escúcheme bien, estaba un ladrón reconociendo que Jesús era el Dios mismo, reconociendo que Él había venido para perdonar nuestros pecados. Y aquí nos muestra la palabra de Dios en el versículo 42, algo muy importante que necesitas tú entenderlo, comprenderlo. Jesús le dijo, escúchame bien, y le dijo, el versículo 42, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Interesante, ¿verdad? Acuérdate cuando vengas
en tu reino, le dijo. ¿Cuándo le dijo eso el ladrón? ¿Cuándo le dijo? Le dijo cuando estaba en pleno acto del hurto y del robo. Le dijo en la cárcel. Le dijo en momento de dolor también, en momento de angustia, en momento de sufrimiento. No le dijo en el momento de bonanza, en el momento donde él estaba aprovechándose de los robos para vivir una vida, escúcheme bien, ligera, ociosa. Se lo dijo en el momento cuando estuvo ahí en la cruz, junto a Jesús, clavado en la cruz del Calvario, él estuvo colgado. Y se lo dijo, ¿por qué? Porque el otro lo injurió a Jesús, porque el otro no quiso reconocer. Y él, de una manera espiritual, se acerca al Señor, expresándole a su amigo, no te das cuenta, nosotros mal hemos hecho y nos merecemos este castigo, pero no temes a Dios, que Dios está en ese lugar no habiendo cometido ningún pecado. Eso es lo que está diciendo ese hombre, está reconociendo que Jesucristo vino para libertarnos, para salvarnos. Y después le dice, ¿sabes, Señor? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? En este versículo que estamos leyendo, claramente le dice de esta manera, respondiendo Jesús a quien le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús vino para libertarnos. Jesús vino para darnos herencia de vida eterna. Jesús vino para abrir la puerta del reino de los cielos y darnos a cada uno de nosotros la oportunidad de heredar la vida eterna con Dios. No vino por otra cosa. No vino para darte un cargo y un puesto. Eso lo logras tú con tu trabajo, con tu esfuerzo, joven, con tu estudio. ¿Quieres ser un gran profesional el mañana? Estudia, esfuérzate, dedícate, obedece a papá, obedece a mamá, porque ellos jamás, escúchame bien, van a querer que tú tengas una posición peor que la de ellos. Si ellos llegaron a ser lo que son, escúchame bien, ellos jamás van a querer que tú seas peor que ellos. Ellos van a querer que seas mejor que ellos. Por lo tanto, si te ponen a estudiar, estudia. Si estás en la universidad, estudia. Sacrifícate, esfuérzate, porque eso no le va a servir a tus padres, eso te va a servir a ti. Y deja de ser un poco tronado del cerebro, perdón la palabra. Deja de ser ociosamente con tus ideas o conceptos desde el punto de vista burdos. Deja de ser ociosamente irresponsable y dedícate a lo que estás ejecutando y haciendo, porque eso te va a servir mañana. Esfuérzate, trabaja, lucha para alcanzar, para lograr los objetivos el mañana aquí en esta sociedad, en esta vida. Pero Jesús vino para hacer lo que tú no puedes hacer. Con todo el esfuerzo que tú hagas, con todos los sacrificios que hagas, con toda, escúchame bien, con toda la capacidad que tengas, jamás podrás lograr la salvación. Porque Dios lo estableció así. Necesitamos, para remitir los pecados, nuestro sacrificio. Escúchame bien. Y sacrificio en el Antiguo Testamento eran sacrificios de corderos, de palominos. Eran sacrificios de estos animalitos que tenían que ser bien cuidados y apartados de los otros animales. Bien cuidados, bien bañados, para presentarlo cada año al sacrificio en expiación de los pecados del pueblo, los pecados de las personas que presentaban ese cordero. Y cuando vino Jesús, pues Juan el Bautista dijo, pueblo de Israel, José, María, Pedro, Esteban, Sofía, etcétera, etcétera, le dijo, ¿sabes qué? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no más sacrificios al altar, ya no más sacrificios cada cierto tiempo. Este es el que tenía que venir para ser sacrificado por tus pecados y por los míos, dijo Juan el Bautista.
De modo que Cristo vino para perdonarte a ti, para perdonarme a mí. Cristo vino para sacrificarse en medio de esa batalla, de esa lucha que lamentablemente le dieron, le propinaron, le otorgaron las autoridades, los gobernantes, los sacerdotes y toda esa gente, toda esa turba que iba para ver el espectáculo, cómo iba a morir Jesús. Eso es lo que hicieron. Y creo que si Jesús hubiese venido en esta fecha, hubiésemos hecho lo mismo nosotros. Hubiésemos hecho lo mismo nosotros. Si estamos que nos peleamos unos a otros en la casa, dígame. Si estamos que nos tiramos, escúcheme bien, palabras ociosas entre las personas cuando vemos que ellos son competencia para nosotros y que ellos por su capacidad impiden que yo pueda lograr un puesto, un cargo en la sociedad. Si estamos que nos peleamos simple y sencillamente porque lo hizo, porque no lo hizo. Mucho más sería si Jesús no hubiese venido en esa fecha, hubiese venido hoy, lo hubiésemos matado también. Porque el hombre con pecado es malo, severo, es astuto, mordaz. Amigo, amiga, ¿es tu condición? No, yo no he hecho nada. Eres más pecador entonces, igual que nosotros, más pecador. No, que yo creo que estoy bien. ¿Crees que está bien? Eres un pobre, ciego y desventurado. Porque somos pecadores. Somos malos por naturaleza. Somos egoístas por naturaleza. Nos gusta, escúchame bien, los mejores lugares, aunque los demás se hundan en el fracaso, en el dolor. Así somos. Por eso necesitamos reaccionar, necesitamos venir delante de Dios y reconocer que nuestra condición es una condición pecaminosa. No, que yo no soy de darle rienda suelta nomás a tu forma de ser. Y vas a darte cuenta que va a comer basura y va a estar en el charco toda la vida. ¿Por qué no estás en el charco hoy? Es porque un día alguien te predicó esta palabra. No, nadie me predicó. Tu madre, tu padre te dice, ama a Dios con todo tu corazón. ¿Te acuerdas o no? El primer mandamiento de la ley de Dios te dijo. Te dijo una parte, pero no la parte completa. Ama a Dios con todo tu corazón, te dijo. Y después dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está encerrado todos los mandamientos ya. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Está encerrada toda la ley ahí. ¿De dónde te lo enseñó? De aquí. De aquí, amigo, amiga. No fue de otro lugar. De modo que usted ni yo podemos justificar nuestros malos hechos, nuestro comportamiento equivocado y ocioso. No podemos justificarlo. Porque de todas maneras alguien nos anunció la palabra, alguien nos predicó, alguien nos dijo que estábamos equivocados, alguien nos dijo que teníamos la cara manchada y negra, sucia. Y por eso venimos al Señor a reconocer nuestro pecado, nuestra falta, nuestro mal proceder, nuestras palabras ociosas, nuestra actitud burda muchas veces. Jesús quiere cambiarte, Jesús quiere hacer de ti una nueva persona, Jesús quiere doblegar, escúcheme bien, esos sentimientos de ironía, de orgullo, de soberbia, para que seas una persona humilde y reconozca delante de Dios que Él vino y murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, y que solamente con Él o ella a través de Él es que podemos heredar vida eterna. ¿Vas a decirle sí al Señor? ¿O vas a seguir siendo un arrogante? ¿Qué me dices? ¿Vas a continuar en el mismo lodo cenagoso y asquiento, apestoso? ¿Vas a continuar en eso? No, amigo. Báñate y lávate con la sangre de Jesús.
Ven a Jesús, reconoce tu pecado, entrégale tu vida y no seas como esos gobernantes, como esos soldados, como esos fariseos, esos saduceos, acusando al Señor porque no te va bien. Ven a Cristo, que Él quiere ayudarte, Él quiere salvarte y Él quiere darte de su amor, quiere darte de su gracia, Él quiere hacer de ti una nueva persona y que puedas tú caminar adorando y alabando al Señor y dejándote guiar por esta palabra bendita. Termino diciéndote, tú no puedes un día decirle al Señor que no tuviste la oportunidad de escuchar la palabra. No podrás decirle al Señor que nadie te invitó a recibir a Jesucristo como tu único Salvador. Hoy día el Señor te lo dijo a través del labio de este mortal. Un pecador como tú, también soy yo. Pero un pecador que todos los días se arrepiente delante de Dios y que cada día trata de cambiar su actitud y reconocer que sin Cristo nada somos. Él es el único que nos puede dar vida eterna. Ven al Señor, inclina tu rostro, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Dile, Señor Jesús, te doy gracias por haberme permitido escuchar tu palabra. Te agradezco, Dios, porque a través de estas palabras tú me revelas la condición en la cual me encuentro hoy. Perdóname, Señor, porque he caminado de una manera negligente. He caminado influenciado por el pecado. He caminado haciendo el pecado. Y te he lastimado a ti. Me he lastimado yo y he lastimado a aquellos que tengo alrededor y que son mi familia. Perdóname, Señor. Perdóname porque he caminado. Exprésale tú con tus propias palabras en esto, Señor. Díselo con tus propias palabras. He caminado en esto, Señor. En esto que te ha ofendido profundamente el corazón. En esto que me ha llevado a ser una persona con necesidad, miserable, egoísta, etcétera, etcétera. Perdóname. Por eso, Señor, vengo a ti con todo mi corazón para pedirte que me perdones y me laves y me limpies con tu sangre preciosa y me des una vida con propósito, una vida diferente, una vida de una persona que se cuide, Señor, de no herir tu corazón y se cuide de no herir el corazón de los suyos también. Padre, ayúdame a salir de este negro y oscuro hueco en que me encuentro, porque esto me ha llevado a vivir esa vida de pecado que he llevado, Señor. Hoy no sé cómo salir de la angustia, de la presión, de la necesidad, de la miseria, de la pobreza, de la enfermedad. No sé cómo salir. Por eso te pido con todo mi corazón que tengas misericordia de mí y hagas de mí una persona diferente, una persona con propósito, una persona que pueda adorarte y alabarte. Gracias, Señor. Ayúdame, por favor. Ingresa a mi corazón y dame una vida con propósito, una vida diferente, una vida en la cual puedas tú sentirte gozoso de cómo actúo y los demás también, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, amigo. Hasta la próxima.